¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos. Les pido una sincera disculpa por mi retraso, una reunión muy importante que tuve se prolongó. Saludo desde luego al doctor Eduardo Sojo, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al señor Germán Ahumada Alduncin, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Les agradezco muchísimo esta invitación. Al arquitecto Elías Fasja Lobatón, vicepresidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y ahora también quien estará tomando las riendas de esta importante asociación. A todos los integrantes de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, a todos los integrantes del sector inmobiliario nacional, inversionistas, desarrolladores, a todos los invitados especiales y expositores, amigas y amigos. Les agradezco sinceramente el invitarme a este ciclo de conferencias de Real Estate Show 2011, que es el principal foro de promoción de proyectos, de oportunidades de negocio, en este, como bien ha dicho Germán aquí, en este estratégico sector de nuestro país. Agradezco la invitación que me han formulado para reunirme con quienes están detrás y hacen posible el impresionante desarrollo de esta industria. También saludo con afecto a los participantes, a los líderes nacionales e internacionales del sector, a los constructores, a los inversionistas, a los comercializadores, a los consultores, a los representantes de organismos públicos, de organismos privados. A todos ustedes, amigas y amigos, reciban mi más sincero reconocimiento por demostrar con hechos, además, que es tan importante, la confianza en el presente y en el futuro de México. Yo estoy seguro que, como ha ocurrido antes, de aquí surgirán de esta reunión pues nuevos negocios, proyectos, alianzas que se van a impulsar y que desde luego llevarán con renovados bríos hacia adelante a la industria inmobiliaria del país. Es un muy buen momento para invertir en México. Las perspectivas económicas son bastante positivas. El crecimiento económico del país el año pasado fue el más alto de la década y el tercero más alto en 29 años, y parece que las cosas van a venir por un buen rato muy positivas. Según ahora sí que me dijo un pajarito, pero creo que la Secretaría de Hacienda va a tener que revisar al alza sus expectativas de crecimiento económico para este año. En fin, varias cosas importantes que me da mucho gusto. Y qué bueno que el tema, amigas y amigos, sea la creación de infraestructura sustentable. Ahí sí no puedo estar más de acuerdo. Esta combinación fundamental de crecimiento de infraestructura con sustentabilidad es un reto que, si se toma bien y si se aborda bien, va a marcar una nueva era y un nuevo ciclo de expansión para el sector en el que ustedes participan. Hoy más que nunca necesitamos desarrollos, necesitamos caminos, necesitamos edificios, necesitamos viviendas que sean compatibles con el entorno y que hagan un uso más eficiente de la energía. Sin duda el desarrollo inmobiliario es una actividad clave de la actividad económica nacional. Su dinamismo detona las inversiones, detona los empleos, abre sobre todo nuevas oportunidades de bienestar y de progreso para los mexicanos. Así lo han demostrado ustedes, y lo han demostrado con la construcción de parques industriales, con los desarrollos turísticos que han hecho, con los centros comerciales, con las áreas de oficinas, con los nuevos hospitales, con las nuevas viviendas, con los nuevos hoteles como este también, que por cierto también pertenece a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, en fin. Yo coincido mucho con Germán Ahumada en la necesidad de crear un ambiente que sea propicio, que sea adecuado, para que importantes sectores de nuestra economía, específicamente el inmobiliario, se puedan seguir desarrollando con vigor. Un elemento clave para lograrlo es elevar la competitividad de la economía. Y es algo en que nos hemos empeñado en lograr en el sector del gobierno federal.
Queremos un sector productivo que cuente con las mejores condiciones posibles para que las empresas puedan crecer, puedan generar empleo, que haya incentivos económicos rentables para invertir. Parte de lo que hemos hecho, amigas y amigos, enfocándonos hacia un clima cada vez más favorable para hacer negocio, nos ha llevado también a nuevos indicadores de competitividad que hoy son mejores para el país. ¿Qué hemos hecho? Por ejemplo, medidas como la simplificación arancelaria. Cuando la crisis estalló a nivel mundial, yo cuento frecuentemente esta anécdota, ¿no? Yo creo que en el G20, reunidos ahí todos los países, hacíamos siempre una declaración solemne, solemnísima, de que había que rechazar el proteccionismo, que había que sacar adelante la ronda de Doha, y firmábamos ahí, pues, sacramentalmente esta declaración. Y eso en cada reunión del G20, ¿no? Tiro por viaje, como se dice, ¿no? Pero saliendo de la reunión, o como decimos en México, saliendito de la reunión, 15 de los 20 países más o menos ponían nuevas barreras arancelarias o elevaban los aranceles al comercio internacional. En México no hicimos eso. En México redujimos de 2008 a 2010 de más o menos 13% a 5% los aranceles en promedio para el país. ¿Y eso qué significó? Que muchas empresas mexicanas, particularmente en el sector de manufacturas, donde somos extraordinariamente competitivos, pudieron adquirir insumos de mejor calidad y precio en el mundo, en la economía global. Y en consecuencia, los productos mexicanos se volvieron más competitivos todavía. Y lo mismo hicimos, por ejemplo, en el sector gobierno, en la parte regulatoria. Me comprometí en el 2009 a hacer una reforma regulatoria de fondo. Y entonces le pedí a todos los secretarios del gabinete y a los directores de las empresas paraestatales que me hicieran una revisión de así, sinceramente, cuáles eran las leyes o las normas que necesitaban para operar razonablemente sus secretarías. Lo que yo llamé entonces a ellos, prepárenme su maleta de mano, su equipaje de viaje, su equipaje de mano en materia regulatoria, lo que ocupen, pero lo que no, ni me lo traigan a la mesa. Y entonces lo que no era parte del equipaje de mano resultó en más de 15,000 normas, reglas, oficios, circulares, que simple y sencillamente borramos de la reglamentación federal. Si le partimos a la mitad la reglamentación federal o incluso un poco más existente, y eso le dio una mucho mayor agilidad al aparato burocrático. Incluso la Secretaría de Hacienda, que siempre, no entiendo por qué, siempre se había escapado de los esfuerzos de reguladores del gobierno federal, también tuvo que entrar, ¿no? Y aunque se resistió bastante, le dimos su mochadita, por lo menos algunas declaraciones de IVA, de IETO y en fin, que borramos también, ¿no? Hicimos otras cosas importantes, por ejemplo, el portal www.tuempresa.gov.mx. Antes, para hacer una empresa, y seguramente muchos de ustedes lo recuerdan que lo hicieron así, pues había que ir a Relaciones Exteriores para pedir permiso. Había que ir a Hacienda para darse de alta. Había que ir al Seguro Social para registrarse en el Seguro Social. Había que ir a la Secretaría de Economía antes de Comercio para también registrarse, más todos los trámites locales. Literalmente era pues un trámite excesivo, de Herodes a Pilatos prácticamente, y eso dificultaba enorme las empresas. Ahora, no niego que en el ámbito local todavía hay una regulación muy pesada y ahí depende mucho de la autoridad local que se sea eficiente o no. Por cierto, saludo aquí al delegado Orbañanos, que está aquí presente, es de los buenos, ¿no? Desde luego, de las buenas autoridades aquí. Esperemos, lo que no me falle, delegado, ahí en eso, ¿no? Pero lo que toca a la parte federal, desde el año pasado, todos los trámites federales. Aparte había que volver a Relaciones Exteriores para pedir permiso para el nombre. Yo no entiendo por qué Relaciones Exteriores lleva los registros del nombre, pero bueno, pues creo que es hasta constitucional eso. Pero ahora todos los trámites federales se pueden hacer en la computadora del notario o el corredor público en máximo 2 horas.
con lo cual hay un cambio regulatorio fundamental. ¿Por qué les menciono esto, amigas y amigos? Por el tema de la competitividad que tanto nos preocupa a los mexicanos. Y la verdad hemos avanzado en competitividad, sí hemos avanzado a pasar de los problemas que todos conocemos. Por ejemplo, el indicador del Banco Mundial, que es el indicador más importante del sector público internacional, digámoslo así, el Doing Business del Banco Mundial. Cuando yo entré a la presidencia de la República, México ocupaba el lugar número 73 y ahora ocupa el lugar número 35 entre los mejores lugares para hacer negocio. Ya está México por delante de toda América Latina y ya está México por delante de los BRICS, de Brasil, de Rusia, de India y de China. Lo que toca a indicadores de firmas, por ejemplo, se publicó por primera vez el año pasado un indicador de competitividad manufacturera de Deloitte, esta firma muy acreditada, y México se ubicó como el 7º país más competitivo del mundo para la producción de manufacturas, incluso por delante de países como Alemania, Canadá, Singapur y Polonia. U otro, el Foreign Direct Index de A.T. Kearney, México pasó del lugar 19 al 8º en el índice de confianza de inversión extranjera directa. Otro de AlixPartners también sobre manufactura, México es el país más competitivo del mundo, según AlixPartners, para la producción de productos colocados en el mercado de Estados Unidos. Efectivamente, incluso nosotros hicimos un ejercicio práctico y demostramos que un refrigerador hecho en México, colocado en un supermercado en Estados Unidos, es 9% más barato que un refrigerador fabricado en China, de las mismas características. El HSBC, del Trade Confidence Index, de este banco, ubicó a México en el 3er lugar en el índice trimestral de confianza de comercio internacional, por debajo de India y de los Emiratos Árabes Unidos nada más. Y finalmente el de provisión de servicios, el de outsourcing de A.T. Kearney también. México se ubicó en la 6ª posición, avanzando 5 lugares respecto del año anterior. En fin, amigos, nos hemos enfocado a hacer de la nuestra una economía más competitiva y lo estamos logrando. Otra prueba, ya no de una consultora o una institución, sino de los hechos, es que las exportaciones mexicanas a Estados Unidos no solo han crecido en términos absolutos, llegamos el año pasado al récord de exportaciones mexicanas, 300,000 millones de dólares, todavía enero de este año fue el récord para cualquier mes de enero, sino que no solo aumentamos en volumen, decía, sino en proporción del mercado, en la porción de mercado de productos importados en Estados Unidos, los productos mexicanos pasaron de menos de 10 a más de 12% de market share. De tal manera que vamos creciendo en competitividad. ¿Qué estamos haciendo? Otra cosa importante de la competitividad, fundamental y con la cual ustedes están muy familiarizados, es la infraestructura. Y concretamente, si bien es cierto que en la década de los 90 el promedio de inversión en infraestructura fue más o menos del 2% del PIB por año, en la administración pasada fue más o menos del 3.2%, que el promedio de los países de la OCDE es 3.4%, México ya pasó de esas cifras a invertir 5% del PIB al año en infraestructura, que es la cifra más alta que hemos tenido. Estamos hablando de que en México estamos invirtiendo entre el gobierno y los particulares, entre ellos muchos de ustedes, cerca de 50,000 millones de dólares por año. Todo lo que va a costar, por ejemplo, durante varios años, la remodelación del Canal de Panamá, lo estamos invirtiendo año con año en México. Eso se traduce en el mayor número de kilómetros de carretera nuevas y remodeladas hechas en la historia. En 4 años hemos construido más carreteras que en toda la década de los 90, por ejemplo. Eso se traduce en el esfuerzo por nuevos aeropuertos, se traduce en la remodelación y ampliación de otros puertos, en fin. Y estas cifras de inversión en infraestructura son sin contar vivienda, que también es un sector al que me referiré más adelante. Desde luego hay que contar también los hospitales, más de 1,000 hospitales o clínicas nuevas en el país en 4 años,
más de 2,000 hospitales o clínicas remodeladas, aparte de las nuevas que hemos hecho. En fin, estamos trabajando fuertemente con el sector constructor inmobiliario del país. Otro punto vital es la política de vivienda del gobierno federal, y agradezco mucho a Germán los comentarios que ha vertido a este respecto. Primero, la política de vivienda tiene para nosotros un sentido claramente social. El objetivo principal aquí ha sido ampliar el acceso a familias de menores recursos a vivienda digna. Déjenme decirles que la verdad, una de las grandes cosas que hizo el sexenio pasado del expresidente Fox fue detonar la política de vivienda. Por primera vez en mucho tiempo hubo crédito masivo de vivienda, empezó a crecer la vivienda en México. Cuando llegué a la presidencia, sin embargo, detecté que había un faltante, y también he contado esta anécdota. Cuando estaba en mi campaña, fui a un almuerzo para festejar la Santa Cruz ahí con unos albañiles de un desarrollo inmobiliario, y platicando con ellos, pues hablando de las casas, qué bonitas, etcétera, etcétera, un albañil me dijo, no, pues sí están re bonitas, pero para que nosotros alcancemos, pues va a estar, no nos toca, licenciado, me decía. Pues ¿cómo? No, pues sí, la verdad es que el salario del albañil no daba ni para el crédito ni para el anticipo. Y lo que hicimos fue un programa que ajustamos un crédito pagable por quien gana menos de 4 salarios mínimos, y desde el gobierno federal pagamos el anticipo de ese albañil, que serían ya entre 40 a 50 mil pesos ahora. Entonces, estamos tomando varias políticas a ese respecto. Primero, hemos fortalecido la capacidad de respuesta de los organismos nacionales de vivienda. Ya estamos combinando no solo al Infonavit, al Fobiste, que casi no daba vivienda, ahora está muy activo Fobiste, el FONAPO, la Sociedad Hipotecaria Federal, la Comisión Nacional de Vivienda. Y en poco más de 4 años, desde el sector público se han estimulado y se han otorgado 3,5 millones de crédito para adquisición de vivienda. Tan solo esta semana, la semana pasada, el Infonavit entregó el crédito 2 millones en esta administración. Fíjense los datos. Al Infonavit le tomó 27 años llegar a 2 millones de créditos, los primeros 2. 6 años en llegar a los otros 2 en la administración pasada y 4 años en llegar a los otros 2 en esta administración. De tal manera que yo espero terminar mi administración con 3 millones de créditos del Infonavit, que va a ser la mitad de todos los créditos que el Infonavit haya otorgado en su historia. Un poco menos de la mitad, pero casi la mitad. La otra, nunca antes pues se había dispuesto de tanto crédito para impulsar el desarrollo habitacional en el país. Segundo, estamos buscando darle certeza jurídica y financiera de negocio, con lo cual hay una nueva fortaleza financiera en la Estrategia Nacional de Vivienda. Hemos impulsado la bursatilización de hipotecas, por ejemplo, los bonos y las cédulas hipotecarias creadas por Manuel Gómez Morín en los 30 en el país. Hoy actualmente hay una nueva bursatilización de hipotecas, un mercado bastante rentable, muy apetecible en México. Eso ha permitido el financiamiento de largo plazo de desarrollos habitacionales, y en lo que va del gobierno que encabezo, se han emitido bonos por un valor superior a los 145,000 millones de pesos. Tercero, el tema que yo mencionaba con la anécdota del albañil que les platicaba. Estamos haciendo valer el derecho a la vivienda a los trabajadores que menos ganan y que más lo necesitan. Con el programa Esta es tu casa, hemos apoyado a más de 420,000 trabajadores que ganan menos de 4 salarios mínimos, con lo cual pagan el enganche de su casa y pueden ellos mismos con su salario pagar un crédito bastante razonable. Con lo cual se ha dado un crecimiento inédito a la vivienda popular, sensatamente financiada. Cuarto, le estamos dando un impulso también medular al desarrollo habitacional sustentable. Por ejemplo, el programa Hipoteca Verde del Infonavit. Hoy, todos los créditos del Infonavit ya tienen que tener la característica de hipoteca verde que empezamos hace un par de años. Precisamente a la gente que recibe el apoyo de Esta es tu casa, le empezamos a pedir al desarrollador que la casa tuviera ciertas ecotecnologías. Por ejemplo, algo muy importante que habrá que avanzar mucho más,
México es el país que más consume gas LP por cabeza o por domicilio. ¿Por qué razón? Pues porque estamos muy acostumbrados al gas LP, al tanque, al estacionario, Aquí habría una discusión que recuerdo en mis tiempos de energía, está la directora de Banobras también, que también lo fue, pero la verdad el gas LP es un gas muy complicado, se condensa mucho más, puede ser más explosivo, es más caro producirlo, ahorita es más barato porque está muy subsidiado, pero en fin. En muchos países el gas que se usa es el gas natural, ¿no? En las viviendas, aquí en México, Monterrey, Juárez, en fin, muchas partes. Pero en fin, y somos un país que no solo por el estilo de distribución de gas, algún día habrá que revisar esta política, no es el tema, pero, sino por el alto consumo que tiene. Comentaba Tito Elías Ayub en alguna ocasión que reflexionamos este tema, que los mexicanos, pues no sé si ocurre en muchas partes, pero primero le abrimos todo el agua caliente hasta que sea muy caliente y luego le vamos enfriando con la fría, ¿no? Sí, tenemos una descompensación ahí que implica pérdidas de energía importantes, por decirlo técnicamente, ¿no? Y de agua. Cuando tenemos un país que tiene un verdadero privilegio en términos de días soleados, el solo hecho de precalentar o calentar el agua que se usa en las regaderas o en los lavabos, el agua caliente con luz solar, implica grandes cantidades de ahorro de energía, concretamente de gas, y en este caso de gas LP. Y eso, por ejemplo, lo estamos haciendo en las casas del Infonavit. Le pedimos a la gente y al desarrollador que la casa tenga ahorradores de gas, como son los calentadores de agua solares, que tenga ahorradores de agua, las propias llaves que tienen menos consumo, que tenga focos ahorradores, en fin, que tenga mecanismos que permitan, según las características del lugar, ahorrar en agua, luz o en gas. Ahorra el consumidor, ahorra el gobierno, porque por ejemplo el gas o la luz son tremendamente subsidiados, aunque no parezca, así es, hay un gran subsidio todavía en el consumo doméstico, y ahorra también, o ganamos todos, en función de que hay menos emisiones contaminantes. Hemos otorgado 320,000 créditos bajo esta modalidad, e insisto, el Infonavit tiene ya la política de orientar toda su política de crédito a hipotecas verdes. En síntesis, amigas y amigos, somos un gobierno que ha impulsado, y que más ha impulsado, diría, el desarrollo habitacional del país. No solo en cantidad, sino también en calidad. Y gracias a lo que juntos hemos realizado, hoy el parque habitacional del país es más grande que nunca y cuenta con más y mejores servicios. Así lo revela el censo, yo estoy seguro que Eduardo Sojo hablará abundantemente de esto, bueno, no sé si lo haga, pero ni modo, me voy a meter en su terreno, aprovechando su presencia aquí, ya me corrige él cuando le toque y cuando ya me vaya, porque si no se siente muy feo que me corrija así en público. También sé que viene Luis de la Calle, estaba viendo el programa hace un momento, tiene un libro muy interesante, ¿no? Clase Mediero, la verdad vale la pena ver los datos, ¿no? Yo los que menciono relativos a viviendas son los siguientes. Por ejemplo, el número de viviendas habitadas llegó a 28,5 millones. ¿Qué significa esto? Un incremento de más del 30% respecto de lo que había en el año 2000. Es decir, 1 de cada 4 casas y casi 1 de cada 3 casas que existen en el país fueron construidas en esta década. Y además financiadas la gran mayoría, que es una diferencia cualitativa enorme respecto del pasado. Es decir, hay una generación de mexicanos nueva que ya tiene patrimonio que no contaron con él otras generaciones de mexicanos. 2, las viviendas con luz ya son el 98% de las casas en México. Es decir, prácticamente existe cobertura universal en el servicio de energía eléctrica, con lo cual se favorece el desarrollo productivo del país. 3, 9 de cada 10 casas cuentan con drenaje y con agua potable. Y las viviendas que tienen piso de tierra, a pesar de que crece la población en esta década, el porcentaje de viviendas que tienen piso de tierra se redujo a menos de la mitad. Es decir, estamos mejorando la calidad de vida de las familias, y en particular de las familias más pobres, al mejorar las condiciones que tienen, por ejemplo, un impacto positivo en la salud y en su calidad de vida. 4, nada más, el último dato. En 10 años ha aumentado el número de hogares con televisión, con refrigerador, con lavadora. Hoy la mayoría de las casas en México tienen lavadora, algo que yo no me hubiera imaginado, por ejemplo.
línea telefónica, todavía no tienen, si se considera solo la línea fija, todavía no la tienen la mayoría, pero si se considera la línea celular, evidentemente la abrumadora mayoría, casi la mitad de automóvil, en fin. Sin duda, amigas y amigos, el mejor equipamiento de las familias y de las viviendas mexicanas nos habla de un México que puede estar mejor integrado a la modernidad y con mejores oportunidades de futuro. Amigas y amigos, para terminar quiero decirles que ahora que inicia esta segunda década del siglo XXI, México cuenta con firmes fundamentos macroeconómicos para cumplir sus metas de desarrollo. Ustedes son, por las características del negocio inmobiliario, son inversionistas de largo plazo. Así pienso que hay que ver a México a largo plazo. ¿Cómo imaginamos al país en el futuro? Hoy, en este contexto internacional tan complejo, donde hay problemas muy serios de crecimiento en diversas regiones del mundo, parece que hay una coincidencia en que por lo pronto, por los próximos años, la zona más promisoria o que registrará mejores tasas de crecimiento será precisamente América Latina. Y en esa zona México va a jugar también un papel fundamental. A mí me parece que tenemos dadas las condiciones para detonar el desarrollo que el país necesita. Sí necesitamos más cambios, y me uno a este exhorto al Congreso, pero independientemente de ello, hoy es posible ver a México como una gran oportunidad de inversión y particularmente una gran oportunidad de inversión a largo plazo, tanto en infraestructura como en vivienda, es decir, en lo que reúne hoy la infraestructura sustentable que lo reúne hoy a ustedes. Se calcula que México será, por cierto, una de las mayores economías del mundo. Podrá ser la sexta, podrá ser la octava, dependerá de cómo actuemos nosotros y otros, pero el hecho es que estaremos en las más grandes del mundo. Estará, desde luego, China, Estados Unidos, India, probablemente estén ahí ya en ese rango 4 o 5 economías muy pegadas. Brasil, que estará probablemente en la cuarta, pero estaremos México, Rusia, Turquía y Corea disputando de alguna manera el peso de las economías relevantes a mediados de este siglo. Yo creo que México será, por la juventud de su gente, 26 años en promedio, la mediana, 29 en promedio, por el trabajo de su gente, por nuestros recursos naturales, por nuestra privilegiada posición geográfica, por nuestros mágicos sitios de destino turístico, lo mismo sol y playa que arqueológicos o de zonas de biodiversidad, en fin, por muchas razones México va a estar en ese lugar que le corresponde. Yo quiero convocarlos no solo a seguir confiando en México y agradecerles esa confianza, sino a ver las enormes oportunidades de negocio que se están abriendo en nuestro país y a través de ellas contribuir con el nuevo perfil urbano de servicios y de calidad que México tendrá en este siglo XXI. Háganlo con la certeza de que seguirán creciendo ustedes con México. Háganlo con la convicción de que sus inversiones no solo son vitales para construir el país de vanguardia que queremos, sino que también son inversiones rentables y seguras que están precisamente combinadas con la mayor prosperidad que queremos para todos los mexicanos. Si me permiten ahora, esos son mis comentarios, yo les pediría que me acompañen nada más a hacer la declaratoria formal de inauguración, sé que empezaron desde muy temprano. Hoy, 6 de abril de 2011, siendo las 13 horas con 15 minutos, declaro formalmente inaugurado el ciclo de conferencias The Real Estate Show 2011, Infraestructura Sustentable, un nuevo ciclo en el desarrollo inmobiliario. Les deseo el mayor de los éxitos. Muchas gracias.